Hay un momento en cada gran empresa en el que la ambición visible deja de ser la verdadera. Cuando lo que se ve en la superficie, la cobertura del lanzamiento, la bandera, el triunfo televisado, no es más que el disfraz de algo mucho más silencioso y mucho más trascendente. El programa lunar de China ha llegado a ese momento, y la mayor parte del mundo sigue mirando el disfraz. La suposición está profundamente arraigada. La gente escucha misión a la luna y su mente construye una imagen familiar. Orgullo nacional, teatro geopolítico, una repetición del simbolismo de la Guerra Fría con insignias distintas cosidas al traje espacial. Y, admitámoslo, nada de eso está del todo equivocado. El prestigio importa en los programas espaciales internacionales. Siempre ha sido así. Pero el prestigio por sí solo no explica por qué una nación invertiría décadas construyendo infraestructura progresiva y escalonada en un mundo que ningún ser humano ha pisado. No explica por qué se volvería a un lugar no para estar en él, sino para aprender a vivir dentro de él. Hay algo más que impulsa todo esto. Algo que solo se vuelve visible cuando se comprende lo poco que sabemos realmente sobre la Luna y lo deliberadamente que China ha elegido llenar ese vacío. Consideremos a qué equivale en realidad el conocimiento directo que la humanidad tiene de la superficie lunar. 6 aterrizajes tripulados exitosos. Una distancia total de exploración superficial de aproximadamente 25 kilómetros. Cada muestra recolectada, sin excepción, proveniente de la cara visible, agrupada cerca del Ecuador, en un terreno seleccionado no por su riqueza científica, sino por su habitabilidad. Llano, seguro, predecible. El programa Apolo fue construido para ganar un momento, no para cartografiar un mundo. De modo que la ciencia que produjo, extraordinaria como fue, provino de una porción ínfima y cuidadosamente filtrada de un cuerpo que abarca más de 37 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Lo llamamos comprendido, lo archivamos y seguimos adelante, pero la cara oculta nunca había sido tocada. Los polos nunca habían sido muestreados. Las heridas geológicas más profundas de la Luna, antiguas cuencas de impacto lo suficientemente anchas como para engullir continentes, nunca habían sido abordadas de cerca. Lo que llamábamos conocimiento era, en verdad, una suposición muy fundamentada sobre un vecindario muy pequeño. China entró en esta historia no compitiendo con el legado del Apolo, sino dejándolo completamente atrás. No hubo una carrera para plantar una tripulación en el regolito antes que nadie. Ninguna cuenta regresiva transmitida por la televisión estatal. El programa avanzó en etapas medidas e interconectadas, cada una diseñada para responder una pregunta específica antes de que se permitiera plantear la siguiente. Primero, los orbitadores, construyendo mapas globales con suficiente resolución para seleccionar zonas de aterrizaje con precisión. Luego, los módulos de aterrizaje, demostrando que una nave podía alcanzar la superficie intacta sin corrección humana. Después, los rovers, no simples cámaras móviles, sino máquinas de larga duración, capaces de sobrevivir la noche lunar, ese brutal periodo de 2 semanas en que las temperaturas descienden a casi 200 grados bajo 0 Celsius y cada sistema a bordo debe resistir la oscuridad. Y luego, de manera crucial, el retorno de muestras, no fotografías, no lecturas espectroscópicas desde órbita, material físico traído de vuelta a laboratorios en la Tierra, donde instrumentos demasiado grandes y frágiles para enviar al espacio podían examinarlo directamente. Cada fase alimentó a la siguiente. A cada misión se le permitió ser imperfecta en aras del aprendizaje, y ese aprendizaje condujo, inevitablemente, a lugares a los que nadie había ido antes. A principios de 2019, un módulo de aterrizaje tocó el suelo en la cara oculta de la Luna por primera vez en la historia de la exploración espacial. La ubicación no fue elegida por conveniencia. Era la cuenca Polo Sur Aitken, una de las formaciones geológicas más significativas de todo el sistema solar. Un cráter de impacto de aproximadamente 2.500 kilómetros de diámetro y más de 8 kilómetros de profundidad.
una cicatriz antigua tan violenta en su origen, que la colisión que la formó casi con certeza atravesó completamente la corteza lunar, exponiendo material de capas que nunca habían visto la luz del sol, nunca habían sido perturbadas y nunca habían sido estudiadas. Aterrizar allí no fue un gesto simbólico, fue una indagación directa en el interior de la Luna, posible únicamente porque un satélite de retransmisión había sido posicionado más allá del limbo lunar meses antes, manteniendo un enlace de comunicaciones con una superficie que no puede ver la Tierra. Lo que vino después fue aún más significativo. A mediados de 2024, una misión alcanzó esa misma cara oculta, recolectó casi 2 kilogramos de suelo y roca del fondo de la cuenca y los trajo de vuelta. Las primeras muestras del lado oculto jamás devueltas a la Tierra. Cuando los científicos examinaron el material, los resultados no coincidieron con lo que los modelos vigentes habían predicho. Los componentes volcánicos de la muestra eran más jóvenes de lo que la teoría sugería. La cara oculta de la Luna, según décadas de comprensión aceptada, debería haberse enfriado rápidamente tras su formación, con su actividad geológica congelada en el tiempo hace miles de millones de años. Pero las muestras argumentaban lo contrario. Describían una luna que retuvo calor interno por más tiempo del esperado. Un cuerpo cuyos procesos profundos permanecieron activos bien entrada su historia intermedia. Un mundo, en otras palabras, más complejo en su subsuelo de lo que su silenciosa superficie gris hacía presuponer. Esto no es una nota al pie. Una luna que se enfrió lentamente es una luna que puede albergar complejidad bajo su superficie. Volátiles, gases atrapados, geología estratificada, posiblemente variaciones estructurales que las observaciones superficiales por sí solas jamás podrían detectar. Para cualquiera que piense en colocar personas o máquinas en la Luna durante periodos prolongados, esa complejidad subterránea no es una abstracción. Es directamente relevante para lo que podrías encontrar, lo que podrías usar y lo que podrías encontrarte en el camino. Porque en cierto punto la ciencia lunar deja de ser puramente científica, se vuelve logística. Y la logística de permanecer en cualquier lugar del espacio profundo se reduce siempre a la misma pregunta fundamental. ¿Qué puedes encontrar allí que no tengas que traer desde casa? Dos respuestas han emergido de las misiones de China, y ambas están reconfigurando la manera en que el mundo entero piensa sobre el futuro de la Luna. La primera es el agua. No en la forma dramática de lagos congelados o ríos subterráneos en movimiento, sino presente de todos modos. Moléculas de agua unidas químicamente dentro de la estructura cristalina de los minerales lunares, incrustadas en el propio regolito. Modestas en cantidad, difíciles de extraer, pero reales, y el agua, incluso en pequeñas cantidades, transforma cada cálculo. Descompuesta en sus componentes, se convierte en oxígeno para soporte vital e hidrógeno para propulsión. Usada como escudo, absorbe la radiación que de otro modo haría médicamente inviable la presencia humana prolongada. Es la diferencia entre una cadena de reabastecimiento que se extiende 384.000 kilómetros de regreso a la Tierra y un sistema que puede sostenerse a sí mismo, al menos parcialmente, con lo que ya existe en el lugar. El segundo descubrimiento es el helio 3, un isótopo raro del helio presente en la Tierra solo en cantidades ínfimas, pero depositado en toda la superficie lunar durante miles de millones de años por el flujo continuo de partículas que emanan del Sol. El helio 3 no alimenta nada hoy. Los reactores de fusión capaces de utilizarlo eficientemente aún no existen en forma práctica. Pero en un futuro en que la energía de fusión se vuelva viable, la Luna alberga más de este material del que la Tierra probablemente llegue a producir jamás. China no lo está extrayendo, nadie lo hace, pero China está determinando metódicamente dónde se acumula, en qué concentraciones y bajo qué condiciones. Eso no es extracción, es preparación para la extracción. La distinción importa más de lo que puede parecer. Una vez que los recursos entraron en escena, la geografía de la Luna dejó de ser meramente física y se volvió estratégica. No todas las superficies son iguales. Cerca del polo sur lunar,
La geometría del eje de la Luna crea condiciones que no se encuentran en ningún otro punto de su superficie. El Sol no sale ni se pone. Roza el horizonte a un ángulo casi constante, bañando ciertas crestas elevadas y bordes de cráteres en una luz casi perpetua. La luz solar es energía. Energía constante, confiable, renovable, disponible durante meses sin interrupción. Y a tan solo unos metros, en la sombra permanente de esas mismas paredes de cráteres, las temperaturas se mantienen estables a niveles muy por debajo de todo lo que experimenta la superficie ecuatorial, lo suficientemente frías y lo suficientemente estables para que el hielo de agua se haya acumulado y sobrevivido durante miles de millones de años. Energía de un lado, agua del otro. Estas condiciones coexisten únicamente en esta región de toda la Luna, y la superposición es estrecha. Todos los programas lunares serios en la Tierra, independientemente de qué gobierno los opere, han apuntado instrumentos y perfiles de misión hacia las mismas coordenadas. La física no negocia con la política. Cuando se eliminan el clima, la atmósfera y la influencia moderadora de los océanos, la Luna se convierte en un lugar donde la ventaja está geográficamente concentrada en zonas muy específicas. Quien comprenda primero esas zonas, quien cartografíe sus límites, caracterice sus recursos y diseñe sistemas capaces de operar dentro de ellos, no simplemente visita la Luna, define las condiciones bajo las cuales todos los demás tendrán que trabajar eventualmente. Aquí es donde el programa de China revela su capa más trascendente. Las misiones previstas para la parte intermedia y tardía de esta década ya no se enmarcan principalmente como expediciones científicas. Se describen explícitamente como campañas de ingeniería. Una está diseñada para determinar cómo está distribuida el agua bajo la superficie polar sur. No solo si existe, sino a qué profundidad se encuentra, qué tan consistente es en diferentes tipos de terreno y con qué fiabilidad podría ser accedida por sistemas que operen sin supervisión humana. Otra está diseñada para probar algo que nunca se ha intentado: tomar suelo lunar, el material fino, abrasivo y químicamente reactivo que cubre toda la superficie, y usarlo para fabricar estructuras físicas en la Luna, usando la propia Luna. Demostraciones de impresión tridimensional. Componentes estructurales formados a partir de regolito procesado. Máquinas diseñadas no solo para observar el entorno, sino para reconfigurarlo de maneras deliberadas y repetibles. Estas no son misiones científicas con componentes de ingeniería, son misiones de ingeniería con conciencia científica. El objetivo ya no es comprender la Luna. El objetivo es determinar si la Luna puede sostener algo que nunca ha existido más allá de la órbita terrestre baja, una presencia humana permanente y autosuficiente. Y el cronograma construido alrededor de estas misiones se conecta directamente con un marco más amplio, una estación de investigación internacional colaborativa en el polo sur lunar, modular en diseño, abierta al menos nominalmente a la participación de otras naciones, que ofrece a los países acceso a infraestructura que no podrían permitirse construir de manera independiente. Aquí es donde la arquitectura real de la situación se vuelve clara. El objetivo nunca fue territorial. No hay fronteras en la Luna, no hay títulos que registrar, no hay derechos de propiedad reconocidos por ningún organismo capaz de hacerlos cumplir. Y el objetivo nunca fue extractivo, al menos no todavía, no en ningún sentido práctico a corto plazo. El objetivo es convertirse en la entidad que comprende este lugar mejor que nadie más, que ya ha resuelto los problemas que todos los demás aún están abordando, y que ha construido los sistemas que todos los demás necesitarán eventualmente usar. No propiedad, indispensabilidad. En el espacio, como en la Tierra, la forma más profunda de control no es la capacidad de excluir, sino la capacidad de hacerse necesario. La superficie de la Luna es vasta, pero los lugares donde la supervivencia se vuelve posible son pequeños, específicos y finitos. Quien llegue primero a esos lugares, no para estar en ellos en una fotografía, sino para comprenderlos completamente, para hacer ingeniería dentro de ellos con fiabilidad,
y para construir la infraestructura que los transforma de entornos extremos en entornos funcionales, esa entidad no simplemente habrá estado en la Luna, se habrá convertido en la razón por la que otros pueden ir. La carrera nunca trató sobre la primera huella, siempre trató sobre la última que se necesitaría dejar.